Hola, bienvenidos a este vídeo sobre MR, Elastic Map Reduce, es decir, Apache Hadoop, en donde vamos a ver cómo lanzamos un notebook que podamos cargar, por ejemplo, con un ejercicio muy sencillo que es el caso del Titanic, y vemos cómo funciona dentro de Academy. De acuerdo, por lo tanto, volvemos como siempre, a lanzar nuestro laboratorio en AWS Academy. De acuerdo, ya lo tenemos aquí lanzado. Tengo aquí las dos consolas abiertas, tanto MR como me he ido directamente a Switch Old Console, que es esta, la consola vieja, porque a día de hoy, finales del 2022, principios de 2023, todavía las opciones de notebook directamente no existen en la consola nueva, como podéis ver aquí. Entonces, bueno, que dependiendo de cuando estéis viendo este vídeo, a lo mejor ya aparece aquí las opciones de notebook, pero ahora mismo no son accesibles. Entonces vamos a crear un notebook para poder cargar en Python, en Condas Python, un notebook de un caso de Machine Learning que está basado en el caso de Titanic, de los valores de los pasajeros, clase social, camarotes, ciudad de origen, bueno, un montón de parámetros, y te da la posibilidad de, si hubieras viajado, calculas las probabilidades de haber muerto o haber sobrevivido en el Titanic. ¿De acuerdo? Para ello lo que vamos a crear es un clúster de MR directamente desde aquí, desde Create Notebook, en lugar de crear el clúster. Vamos a crear el clúster, de acuerdo. Vamos a decirle mi notebook Titanic, de acuerdo, y ya me pone automáticamente el ecosistema necesario para trabajar con él, de acuerdo, sin necesidad de cambiar nada. AWS ya nos pone lo necesario para trabajar, como es Jupyter Gateway y como es Spark, de acuerdo, que luego lo veremos dónde está todo eso. Voy a elegir crear un clúster nuevo, de acuerdo. Aquí está lo que estábamos comentando. Vamos a crear un clúster de Hadoop con Live, con Hive, con Jupyter Enterprise Gateway, y me va a permitir lanzar ese notebook. Pero cuidado, necesitamos cambiar la instancia, y en este caso vamos a cambiarlo por la MX4 Large. ¿Esto por qué? Bueno, si nosotros nos venimos aquí al README y nos bajamos hasta MR, de acuerdo, que lo tenemos por aquí, como siempre tendremos las mismas limitaciones que en todas las máquinas. No puedo elegir más de Large, como estamos viendo, en más de 32 CPUs, de acuerdo, y te dice que usemos una MX4 Large, que es la más ideal para esto, de acuerdo, la más ideal en el entorno de Academy. En la realidad luego puedes utilizar cualquier otra máquina que nosotros queramos. Ya nos coge los roles por defecto que existen en Academy, MR Default Role y MRC2 Default Role, de acuerdo, y no tenemos que en teoría hacer nada más que lanzar el notebook. Perdón, claro, necesito marcarle que el AWS Service Role sea Lab Role, como siempre, de acuerdo. Vale, pues en ese caso nos va a crear un clúster nuevo con Lab Role y con los roles propios de MR y con la máquina que le hemos dicho. De acuerdo, creamos el notebook y vamos a esperar a que termine de generar el notebook, que le va a costar como 5, 6, 7 minutos por lo menos. De acuerdo, y cuando vengamos aquí al notebook, vemos aquí que tenemos mi notebook Titanic que está arrancando. Vamos a esperar que termine y que se ponga aquí el icono directamente de waiting, que aparecerá todo el circulito este relleno, de acuerdo. Bueno, ha pasado de starting a pending, de acuerdo. Puedo entrar dentro del notebook y vemos que ya me deja abrir el entorno de Jupyter Lab, de acuerdo, o de Jupyter a secas. Si nos vamos a las máquinas de C2, vemos que tenemos una máquina corriendo con MX4 Large, de acuerdo, que ya está funcionando sin ningún problema, pero todavía no ha terminado de montar todo lo que tiene que montar. Y no es un clúster de Apache Hadoop, sino simplemente es una máquina en la que vamos a poder lanzar notebook de Jupyter, de acuerdo. Luego veremos también cómo podemos lanzar lo que es un clúster ya con el nodo master, con los nodos de tareas, etcétera, de acuerdo. Por lo tanto, yo podría, aun estando en el botón de pending, yo podría abrir ya el entorno de Open Jupyter Lab, de acuerdo. Lo abro. Ya sabemos que entre el Jupyter Lab y el Open Jupyter pues hay diferencias, de acuerdo. Siempre me es más cómodo abrir Jupyter Lab.
y vemos que ya nos ha cargado aquí el entorno de Jupyter Lab, y si hago Jupyter pues nos abre directamente la pantalla donde veo solo los ficheros, el clúster, los que están ejecutando, de acuerdo, y podría ejecutar aquí nuevos ficheros de notebook con Spark o con PySpark o Python, de acuerdo, pero es más cómodo utilizar Open Jupyter Lab porque me da la posibilidad de abrir notebooks en Python, en PySpark, Spark y Spark R. Puedo abrir también las consolas en Python o PySpark o Spark, o incluso terminales, de acuerdo. Yo si abro esta terminal, pues estoy ahí situado mi carpeta, y esta es la máquina Linux de C2 que hemos visto que está aquí dentro, de acuerdo. Bueno, yo puedo abrir una nueva, puedo abrir una consola de PySpark, de acuerdo. Yo puedo abrir una nueva y puedo abrir un notebook en Python, de acuerdo. Ya sabemos que, por ejemplo, si yo cojo y hago una instrucción en Python, es una celda de código. Sabemos que aquí puedo elegir que sea Markdown o código, por lo tanto yo tengo una celda de código. Si la ejecuto, pues me lo va a poner correctamente. Si yo ejecuto código Markdown, de acuerdo, pues también lo voy a poder hacer. De acuerdo, tengo ahí el código Markdown y me escribirá el hola en grande y así sucesivamente. En este caso un notebook de Jupyter, que en este caso no tiene nombre, de acuerdo, pero bueno, puedo subir aquí también, voy a subir también un fichero. Desde aquí vamos a subir dos ficheros, que los tengo aquí, los dos de Titanic, de acuerdo. Puedo abrir los dos ficheros, los subiría, de acuerdo, ahí tenemos los dos. Abro el notebook de Titanic, voy a cerrar todas estas consolas que no nos hacen falta, de acuerdo. Me quedo con el de Titanic, el launcher y el de Titanic, y este no lo voy a salvar, esas dos cosas que he escrito, vale. Entonces podría ir ejecutando, en este caso en un notebook, celdas, bueno, como sabemos que es un Markdown, de acuerdo, podría ir ejecutando celdas de código y celdas de texto, de acuerdo, e iría viendo el resultado del caso que hemos comentado. Por lo tanto, en este caso importaríamos Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, de acuerdo. Cargaríamos en este caso el código del fichero Titanic, donde están los datos que vamos a estudiar, de acuerdo. En este caso cargaríamos el título, y en este caso nos presentaría las 10 primeras, la cabecera de ese fichero, de acuerdo. Bueno, ¿de dónde hemos sacado este caso de trabajo? Bueno, podríamos cogerlo de cualquier otro sitio, de acuerdo. Lo tenéis en dos sitios, lo podéis coger o bien del GitHub, donde tenéis aquí el código que os lo he colocado aquí, de acuerdo. Lo podríamos coger también de páginas web como la Universidad de California, o en este caso Kaggle, de acuerdo. Ya veis aquí el Titanic, el caso del Titanic, de acuerdo. De muchos sitios podemos coger ese tipo de ficheros. Luego, si nos vamos a la consola de MR, de acuerdo, vemos aquí que ya está el notebook en ready, de acuerdo, listo para trabajar. Ya lo hemos ido abriendo. Cuando estaba en formato pending ya lo podíamos abrir sin ningún problema, de acuerdo. Y que desde el entorno nuevo vemos aquí que no tenemos el notebook, pero igual cuando veis este vídeo ya aparece aquí la característica de notebook que se pueda coger ya con el entorno nuevo, y lo que hemos hecho en este caso es cambiar al entorno antiguo, como hemos estado comentando. Por otro lado, si cerramos este notebook y nos vamos a cluster, de acuerdo, podemos lanzar un cluster con otras opciones del ecosistema de Apache Hadoop, de acuerdo. Le vamos a llamar cluster demo, de acuerdo. Pero aquí tenemos unas cuantas opciones. Por ejemplo, puedo coger un Elastic Map Ready Apache Hadoop 536 con estas características, o con estas, o con estas, o con estas, de acuerdo. Pero si yo le digo Go to Advanced y le digo aquí, bueno, 536, puedo elegir cualquiera de los aplicativos del ecosistema de Hadoop, que vemos que hay unos cuantos, de acuerdo. Por lo tanto, en este caso vamos a elegir, por ejemplo, la parte de Spark y Jupyter y Libby para poder lanzar notebooks, de acuerdo, también.
pero bueno, o lo que nosotros quisiéramos. Vamos a decirle que next. Vamos a decirle que un grupo de instancias uniforme, no queremos fleet, instance, flotas de máquinas, y aquí los nodos master core y de tareas, que son los tres que podemos marcar. Recordamos como al principio del vídeo que lo que vamos a elegir es una MX4 large para ambos casos. En este caso vamos a lanzar un clúster solo con la máquina master y con dos cores, ¿de acuerdo? Y no vamos a hacer ninguna máquina para lanzar tareas, no, en este ejemplo no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto bajamos hasta la MX4 large, que es igual que esta que hemos elegido para el notebook. Volvemos, y tareas que tenemos 0 instancias, pero en el caso de que lancemos alguna después, de acuerdo, pues vamos a elegir que haga lo mismo, MX4 large con 2 CPUs, 8 GB de RAM y un disco EBS. De acuerdo, aquí tenemos las características. No vamos a elegir máquinas spot, en principio nos da igual, vamos a estar muy poquito rato con ellas levantadas, de acuerdo. Volúmenes de 10 GB, no nos levanta 8 por defecto. Etiquetas no queremos, de acuerdo. La máquina Linux que nos ponga por defecto. Los roles que nos tiene puestos por defecto en ser un entorno de Academy. Si esto no fuera un entorno de Academy, el rol que tuviéramos para trabajar con MR. Y vamos a crear el clúster, de acuerdo. Bueno, le vamos a dejar también ahí trabajando un rato, porque veremos que igual que pone aquí starting, pues está un ratito hasta que pase a pending y luego pase a waiting, como está el clúster, el notebook que hemos creado, que solo tiene una máquina. En este caso vamos a crear un clúster con diferentes aplicativos del ecosistema de Apache Hadoop, como hemos visto, y hemos visto que queremos un master y dos nodos y ninguno de tareas, de acuerdo. Si entramos aquí en mi clúster, vemos que lo está lanzando y que tenemos un master MX4 large, 2 cores y ninguno de tareas. Bueno, pues le damos un poquito de tiempo y volvemos cuando se haya creado. Bueno, todavía está arrancando, pero mientras tanto, mientras está arrancando el clúster, nos podemos dar cuenta que la máquina, el nodo master y los dos nodos core, que los tenemos aquí corriendo en máquinas de C2, me puedo conectar a ellos. En principio no me podría conectar porque el puerto 22 no está abierto en el Security Group, entonces lo que tengo que hacer es venir aquí al Elastic MapReduce, a las reglas de entrada, ¿de acuerdo? Y tendría que agregarle la entrada de SSH, que es este de aquí, que por defecto no viene puesta, y lo acabo de agregar yo ahora mismo, ¿de acuerdo? Al agregar esta regla de SSH por el puerto 22 para todo el mundo, ¿de acuerdo? Yo puedo automáticamente conectarme con dicha máquina si necesito hacer algo en el nodo correspondiente, ¿de acuerdo? Ya veréis que automáticamente se conecta con el usuario root que tienen las máquinas por defecto, ¿de acuerdo? Y me saca incluso, como veis, el logo de MR, ¿de acuerdo? Ahí estamos en la carpeta root con la máquina instalada con todo lo que le hemos pedido, en este caso en el nodo en el que estamos, ¿de acuerdo? Era simplemente por conocer esto también, a la vez que está generando el clúster, que todavía está en modo starting, por eso no está todavía esto todo relleno, el círculo relleno. Como vemos, dándole un poquito más de tiempo, pues ya nos aparece el círculo relleno, está el clúster en modo waiting, y como hemos visto que ya me he podido conectar, ya podemos empezar a utilizar este clúster con un nodo master y dos nodos core que hemos configurado. Si nos vamos a la nueva consola, como hemos creado un clúster, no un notebook, vemos el clúster sin ningún problema. Vemos aquí que está en waiting, los otros terminados, uno que ha arrancado, pero el que acabamos de crear es este de waiting, y puedo cambiar la configuración del clúster dentro de lo que me deja. Aquí vemos toda la configuración de Elastic MapReduce para este clúster, ¿de acuerdo? Pero ya hemos recordado que la parte de notebooks tiene que estar en el entorno antiguo a fecha de grabación de este vídeo. Bueno, sin más, si necesitáis instalar un clúster de Elastic MapReduce y trabajar con él, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.